horas y vamos a intentar compartir unas cuantas ideas, que no sé si serán de interés o de utilidad, espero que sí. Voy a empezar proponiendo una hipótesis, por si puede ocurrir que quizá cabe desarrollarse. La hipótesis es que nuestra educación, o sea, lo que llamamos educación y desarrollamos como tal, esté radical o profundamente equivocada. Esa es la hipótesis. Si fuera así, sería bastante grave. Y vamos a intentar mostrar que es así. Entonces, la imagen que yo me hago es algo así como lo siguiente. Hacemos camino al andar. Por ejemplo, estamos en este evento, que es muy interesante y muy útil. En ese camino nos hacemos preguntas interesantes sobre las tecnologías, o sobre el móvil, o sobre la enseñanza, o sobre el currículo. Muy bien. Pero es que en ese camino, quizá no nos estamos haciendo la pregunta fundamental. Y cuando alguien hace un camino hacia un lado, da una excursión o algo parecido, la pregunta básica fundamental, que no la haces si lo sabes, y si no lo sabes, si te la haces, es hacia dónde vamos. O si podemos estar yendo bien, o si a lo mejor nos estamos equivocando de ruta. Bueno, pues a mí me parece que estamos operando bien el CD del coche, o la radio, o el móvil, pero estamos muy cerca de salirnos de la carretera. O sea, ¿y si estuviéramos trabajando, entendiendo, interpretando muy bien, pero estuviéramos en un camarote del Titanic? Esa es la pregunta. No por lo de Putin, ¿eh? Esto viene de mucho más atrás. Entonces, unas palabras sobre la sociedad. La sociedad observada, me parece que con objetividad, está compuesta de infinidad de sistemas egocéntricos. ¿Lo pueden compartir? Sistemas nacionales, sistemas religiosos, sistemas políticos, pero son todos egocéntricos. ¿Se puede compartir eso? Egocéntrico significa que la prioridad es mi sistema, yo, mis afines y por último yo otra vez. Y un poco eso es lo que define, o a mi modo de ver describe, a mi modo de ver, sin exagerar, simplemente es una descripción, pues cómo está construida la sociedad. Entonces la sociedad está llena de muros, está llena de grietas, está llena de etiquetas, llena de ismos, que si son ismos nunca llegarán a ser istmos o uniones. ¿Vale? Dentro de esos sistemas sociales egocéntricos, pues están los sistemas educativos. Y los sistemas educativos, que son todos nacionales, los hay también internacionales, también contribuyen al ego de los sistemas de preferencia. Bueno, pues el egocentrismo es la característica más destacada de la inmadurez del ser humano. Y en esa característica, o en ese fenómeno, yo diría, educativo, porque ya es un factor de educación, contribuyó mucho a verlo y a reconocerlo el primer Buda. Que por cierto, en Occidente pues no sabemos nada en absoluto, y nuevamente no se sabe nada, ni interesa, ni nada. Vale. Un docente, por ejemplo, saltamos a una aula cualquiera, comete errores.
Hay errores muy graves de juego de guardia. No, no me refiero a esos. O también me refiero a eso. Me refiero a errores sutiles, a malas prácticas. Es un campo muy poquito abordado en la educación, en la enseñanza, en malas prácticas. Bueno, pues casi todos esos errores provienen de su ego, del ego docente. Y el ego docente está apenas investigado en didáctica. Yo pertenezco al área de didáctica. Prácticamente no. ¿Cómo es posible? La inmadurez forma parte de la condición humana. Porque todos tenemos un enorme problema con nuestro ego y con el ego que nos circunda, el ego de los sistemas de pertenencia, el ego de la profesión, el ego de la familia, el ego de la cultura, el ego de la comunidad autónoma, el ego de todo. En educación hay como grandes retos, hay enormes retos muy importantes que no forman parte del acervo educativo, ni tampoco forman parte de lo que se pretende con la formación. Y una familia de esos temas tiene que ver con el egocentrismo. Otra familia de temas, otro grupo de temas, tienen que ver con lo que ha conseguido hacer el ser humano, pues quizás desde épocas muy antiguas, ¿no? Hace 40.000 años que el ser humano era como el actual orgánicamente, pero no se parece en nada el ser humano de hace 40.000 años al actual. ¿Y por qué? Esencialmente por la conciencia. El ser humano actual es mucho más consciente. Y la estructura o la metodología que ha conseguido generar esa conciencia es la complejidad. Entonces, Teilhard de Chardin hablaba de la ley de complejidad de conciencia. Bueno, entonces tenemos ya dos polos muy importantes que son el ego y la conciencia, que no están en la educación en absoluto. En absoluto. Nosotros tenemos un mal hábito, la gente de educación, pero casi inducido, o sin casi, y es a tomar como referencia pues, los objetivos de la etapa, la ley educativa de referencia, la que nos toca, la LOE, lo que la pedagogía nos aporta, o la didáctica, etc. Y eso aboca a una mirada demasiado cerril, a mi entender. Entonces, os propongo un cambio de referencia. Y si en lugar de ser como referencia para la educación, mirásemos cuáles han sido en la historia de la educación, en la historia del ser humano, los Messis y los Ronaldos de la educación. O sea, los seres humanos son las personas que más lejos han llegado en la educación, que más conscientes han sido, que más lúcidos han sido, que menos inmaduros o estúpidos han sido, menos. ¿Por qué no intentamos cambiar el sistema de referencia y fijarnos en eso? Si hiciéramos eso, a lo mejor, yo llego a esa conclusión, pero no tiene por qué ser compartida, de que muy probablemente los seres humanos más y mejor educados, los Messi y los Ronaldos de la educación, han sido lo que en otra esfera cultural han llamado los Budas. El Buda no es nadie. Buda es un estado de conciencia, significa despierto. Las personas que han despertado en cuanto a conciencia se refiere. Si indagamos un poquito en la enseñanza del primer Buda, del Buda número 1, estaba centrada en la pérdida del ego, o de la inmadurez, o de la necedad, o de la estupidez, o de la inconsciencia, y estaba centrada en la adquisición de conciencia, de lucidez. Yo por eso me he atrevido hace ya bastantes años, bueno, hace casi 30, a definir la educación como el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Mirando eso, observando eso, y observando después lo que consideramos normal en educación, en pedagogía, en currículo, incluso en innovación, etc., pues yo creo que nos podemos llevar un poco las manos a la cabeza en el sentido de quizá darnos cuenta, quizá, yo desde luego sí me di cuenta, pero por mi parte, de que las características en las que vivimos tienen mucho que ver primero con la ignorancia. O sea, lo que domina es la ignorancia.
Hay una frase de Newton en un libro de Principios de Matemáticas que tenía encima de su mesa cuando falleció, y en esa frase manuscrito ponía, decía, conocemos una gota, desconocemos un océano. Si lo ha dicho Pérez cuando hablaba de este tema. O sea, conocemos un poco, desconocemos la mayoría. Por eso mismo, eso nos aboca al conocimiento y a buscar y a seguir luchando por saber. Pero eso significa que objetivamente la conciencia lúcida tendría algo que ver con reconocer nuestro predominante estado de ignorancia. A partir de que hay dos posibilidades. O que sepas que ignoras, que es lo que estamos proponiendo, o que ignores que ignoras. Lo cual sería preocupante. Y se ignora que se ignora cuando el ego satura. Quizá otra característica, que junto con la anterior, yo la llamaría verdad absoluta. ¿No hay verdades absolutas? No, claro que hay verdades absolutas. Claro que hay verdades absolutas. Y una primera es esa, somos eminentemente ignorantes. Y una segunda es que somos eminentemente inconscientes. Claro, si nos comparamos con las personas que sí han sido conscientes. Nosotros no lo somos todavía, no lo somos. A lo mejor no lo somos nunca. Creemos que lo somos, pero no lo somos. Etcétera, etcétera, etcétera. Habría bastantes cuestiones en este sentido a desarrollar. Por ejemplo, domina muchísimo en todo el ser humano, en conciencia ordinaria, la miopía, es una característica, domina la dualidad, la razón parcial, el sesgo de la razón, que ya denunció y observó John Dewey, la manía de pensar todo en clave dual, y por eso está rota la sociedad. Y por eso estamos rotos por dentro la mayoría también. Entonces, hay cuestiones fundamentales, esenciales, que nuestra educación tan poblada, con currículos tan llenos y tan bien pensados, no está viendo, ni está incorporando a la normalidad educativa. Entonces, yo trabajo en mi grupo de investigación por una metáfora, no sé si os parece feliz, que es la de un árbol. Y si observamos un árbol, identificamos la educación como un árbol, nos estamos, sobre todo, fijando en la parte que sobresale del suelo. Y a eso que sobresale lo estamos llamando educación. Igual cuando vemos la luna, decimos, mira qué luna más bonita. No, eso no es la luna. Eso es una parte pequeña de la luna. La luna mucho más que lo que se ve, es un solo elemento de la luna. Bueno, pues resulta que quizá la parte que más nos está costando ver, porque no la estamos viendo, que por tanto mucha gente dice que no existe, es la que se corresponde con las raíces. Y de ahí el enfoque que desarrollamos, que hemos denominado radical, con la atención a las raíces, no por extremo ni violento ni nada de eso, y también inclusivo porque también incluye el tronco, las ramas, las flores, los insectos, el ecosistema también. Entonces, en cuanto a las raíces, y podríamos intentar hacerlo corresponder con el currículo, si os parece bien, nuestros currículos están desarrollando dos dimensiones, una dimensión disciplinar y una dimensión transversal, en la que están las competencias también. Pero cabría una tercera dimensión, que se corresponde con lo que acabo de decir, con lo radical, y hemos denominado dimensión radical del currículo. ¿Por qué estaría compuesta la dimensión radical? Por temas que responderían a unas características que los diferenciarían de todos los demás. Una primera característica, por ejemplo, es que son esenciales para la educación. Otra característica es que no se demandan. Otra característica es que prácticamente nadie se ocupa de ellos. Ni organismos internacionales de educación, ni UNESCO, ni OEI, ni OCDE, ni Alexo, ni Banco Mundial, menos lo hace nada. Otra característica es que no dependen de contextos ni de épocas. Son universales y son perennes. Los transversales sí pueden ser contextualizados y son muy relevantes y muy urgentes y tienen que ver con Castilla y León o con Ávila. Preciosa Ávila, qué bonita es la tela. Pero hay cuestiones que nos unen en lo radical. Y de hecho los árboles se ve que están medio comunicados por las raíces, no hay un sistema de interconexión. Bueno,
Y entonces, pues me gustaría compartir algunas temáticas en las que estamos trabajando en mi grupo de investigación, que se llama Pedagogía, Formación y Conciencia. Estamos trabajando para intentar enriquecer la didáctica y la educación también, la teoría de la educación y también la pedagogía en general, ¿no? Hay temáticas radicales deseables con cuya adquisición se gana. Imaginemos la metáfora de un globo aerostático, ¿no? Necesitamos presencias con las que se gana. Energía, logotipo, seguridad, cuanto más mejor. Por ejemplo, temáticas que son relevantes, que no están con esas características que hemos dicho, por ejemplo, el amor. El amor no está en el currículum. ¿Y tiene algo que ver con lo que se necesita? ¿Tiene algo que ver con lo que se necesita? ¿Y tiene algo que ver con lo que se demanda? No se demanda, pero se necesita. Es que la educación bidimensional, disciplinas por transversales, se podría considerar educación demandada. Todo eso es educación demandada. Y la aportación radical se identificaría con educación necesitada pero no demandada. Otra temática muy importante, a mi juicio, es la conciencia de muerte y de finitud. Venimos trabajando en ella pues, desde el año 97, hace un montón. ¿Educar para la vida? Bueno, educar para la vida sí, pero si no incluye la muerte, no tiene mucho sentido. Esto es muy raro, ¿no? Cuando el niño no tiene ningún problema con la muerte. El problema lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene el adulto. Y desde los 2 años y medio el niño preconceptúa la muerte, los 2 años y medio. O 3. Y muerte no es solo fallecimiento, que va, que va. Hay por lo menos como 20 o 20 y tantas acepciones de muerte hábiles para el currículum. Habilitables y con las que se puede crecer en conciencia, claro. Es que los temas radicales son como ramas, como raíces, perdón, de un cepellón mayor que también incluye el árbol entero. Es que es el árbol entero y todo eso es conciencia. Porque lo que sobresale, lo troncal, las ramas, las hojas, la flor, todo eso es conciencia. No, perdone, yo biología, conciencia. Conciencia sobre la biología. Y valores y micromachismo, conciencia. Eso es conciencia. Y las competencias es también conciencia aplicada. Lo que pasa es que una cosa es conciencia de algo muy concreto y otra es conciencia de la vida. Y nuestra educación, a mi juicio, es muy poquito ambiciosa. Y se conforma con muy poco. Y mete bastante la pata. Una gran metedura de pata es identificar educación con educación basada en competencias. Eso es un sinsentido pedagógico absoluto. Eso es lo que les interesará a una parte de la sociedad, pero a una persona que indague en la pedagogía, en la educación, ¿cómo se puede conformar con eso? Entonces, por eso estamos proponiendo, con cariño y intentando, con objetividad, pues simplemente compartir que nuestra educación es incompleta, con cualquier diseño, y que se puede completar. Y que si imaginásemos la mejor educación basada en competencias, la mejor educación basada en saberes y la mejor educación basada en la conciencia, estaríamos generando una plataforma epistemológica bien completita, bien potente. Añadiendo a la de la conciencia la ausencia del ego o de la inmadurez o de la estupidez de la que ya se ocuparon desde la filosofía, por ejemplo, Séneca o el Amo de Rotterdam o Schopenhauer o Locke o Montaigne o Krishnamurti o tantos otros. Pero se trata de pasarlo a educación, de convertir eso en pedagogía, en educación, en didáctica, en enseñanza, en aprendizaje y en formación, sin quedarnos en el aprendizaje. Porque no todo aprendizaje significativo relevante es
positivo o formativo, ni hablar. Se puede estar favoreciendo aprendizaje significativo relevante sobre mentiras, sobre medias verdades o directamente cerrando, o sea, adoctrinando. ¿Aprendizaje significativo relevante? ¿La psicología mete el prurito ahí en el aprendizaje? Sí, pero formativo o educativo. No nos quedemos solo en el aprendizaje. Entonces yo creo que habría que hablar de aprendizaje y formación, de enseñanza, formación, luego de enseñanza, aprendizaje. Y eso incluiría el aprendizaje formativo. Vale. A lo mejor otra temática radical con cuya presencia se gana es la meditación. La primera metodología educativa de la historia, que Buda muestra experimentalmente su eficacia, porque Buda da respuesta al autoconocimiento esencial, no existencial, sino el profundo, el esencial. No es de mi personalidad, de mi carácter y lo que los demás piensan de mí, no. El autoconocimiento esencial y profundo. Y no se responde con eso. Y a diferencia de Sócrates, porque Sócrates habla del autoconocimiento, pero no explica cómo, porque no estaba al nivel del Buda, ni muchísimo menos. Entonces tenemos dos opciones. O seguir a Sócrates, que es lo que ocurre en nuestra educación actual, porque todo lo que hacemos es una herencia de Sócrates, estamos aquí por Sócrates. O añadimos a esa base histórica, epistemológica histórica, la base del primer Buda, o de Bodhidharma, o de los maestros del Tao, Lao Tse, Chuang Tse, Liu Tse. Me parece, si todo va bien, que en enero va a salir en la revista de Educación un artículo sobre lo que podemos, lo que nos pueden aportar los maestros del Tao a la enseñanza de un docente de infantil, primario y secundario. O sea, es que lo que aportan estas personas es lo que nos falta. Pero nos lo han hurtado. Nos lo han hurtado por un ismo, por el ismo de Occidente u occidentalismo. Con lo cual nos hemos quedado sin conocerlo. Y menuda pérdida más gorda. A lo mejor hay otros temas radicales deseables, como por ejemplo la universalidad, la humanidad. A los 4 años un niño puede imaginarse parte de la humanidad, pero poco a poco se le programa la cabeza y se le acaba convenciendo de que de humanidad nada. Tú, una parte de la humanidad. Y ahí te quedas. Identifícate en profundidad. Y eso significa adoctrinar casi sin darnos cuenta, con muchísimo cariño. Pero eso es una práctica que por su condición de egocentrismo hacen todos los sistemas educativos. Todos. No se libra ni uno. Todos se adoctrinan. Luego todos, mientras que educan, emponzoñan. ¿Tú darías a tu hijo un plato de lentejas maravilloso, hecho con un montón de horas y cocido maravilloso, mezclado con una miel de vaca? Pues esa asquerosa mezcla es lo que se está dando a los críos, a nuestros alumnos, y lo estamos haciendo nosotros. Estamos ofreciendo una excelente educación, nunca ha habido mejores docentes que ahora, con adoctrinamiento y con sesgos y con parcialidad gratuitas que no tienen nada que ver con la educación. Bueno, otro radical importantísimo es el autoconocimiento esencial o profundo, ¿vale? Que no tiene que ver, como hemos dicho, con personalidad, tenía que ver con, acordados de los griegos, ¿no? La máscara era la persona era la máscara. Bueno, pues ¿quién está detrás de la máscara? Eso sería el autoconocimiento. Y la única respuesta posible que está detrás de la personalidad y detrás de todo, la única respuesta posible, la única que hay, pero consciente, potente, que alguien puede responder cuando alguien le pregunta, tú, esencialmente, no existencialmente, de mujer, pedagoga, maestra, española, abulense, no. No existencialmente, esencial, profundamente, ¿quién eres? La única respuesta que hay es, no sé. Pero esa respuesta consciente es mucha respuesta, ¿eh?
puede ser una experiencia. Y luego habría una familia de temas radicales indeseables, con cuya pérdida se ganan. El globo aerostático, que era la imagen, imaginaos lastres o cabos que hay que soltar o quitar, ¿no? ¿Por qué no podemos trabajar en las aulas de una manera consciente, expresa? ¿Por qué no podemos trabajar lastres, pérdidas? Porque toda nuestra educación está montada sobre el aprendizaje, por eso. ¿Quieres aprender? Adquirir conocimientos. ¿Vale? O sea, imaginaos, nutrirse, ¿no? Adquirimos, nos nutrimos, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver nutrirse con defecar en el baño? ¿O con mear? ¿No? Misionar. Palabras finas. ¿Pero qué tendrá que ver nutrirse con cámara? Pues nada. Estamos trabajando en la nutrición. Todas las competencias son adquisiciones con las que se ganan. Toda la educación está montada sobre aprendizaje. Y con lo que parece que nadie se da cuenta, no sé, igual que no se generaliza, es que desde el aprendizaje y con el aprendizaje no llegamos al fin de la educación jamás. Como muchísimo llegamos a la falta de campamento base, pero no llegamos a arriba ni muchísimo menos. El proceso educativo es mucho más complejo que adquisitivo. Hay que adquirir una primera fase, es verdad, pero luego hay que perder, hay que soltar, hay que eliminar. A eso no le están enseñando, ¿eh? Luego viene una tercera fase posible de o sea, fase de condicionamiento, descondicionamiento, de recondicionamiento. Es decir, conseguimos salir de la cueva de Platón. Somos libres, ¿vale? Pero cuando yo lo decido y porque me da la gana, si soy libre de verdad, cuando yo quiera entro y vuelvo a entrar. Y eso es algo más que seguir. Y luego está el tema de autoconocimiento, y luego está el tema de unidad total, o de algo parecido, con la totalidad o lo que sea. Bueno, pero, o sea, las cimas de la educación van mucho más allá que nuestra, maravillosa, la primera, la mía, mediocridad. Estamos en una fase mediocre, estamos muy contentos, con muchos aprendizajes significativos y muchas competencias, pero eso no es demasiado elevado. Y esto es lo que me parece a mí, que una pedagogía de tipo radical o más exigente o más ambiciosa tenía que dejar sobre la mesa de manera clara. Y termino, porque ya lo he visto a Pere levantarse. Sus órdenes. ¿Cómo trabajar esto? Pues habría dos maneras. Una, incluyendo en el currículo de manera natural, claro, está muy cargado, ¿verdad? Bueno, pues la opción B, que a lo mejor es la opción A, es que no ocupe ni 1 centímetro cuadrado del currículo. No hace falta que esté en el currículo. Pero lo que sí hace falta es que los educadores lo interioricen y crezcan con ello. Entonces, si conseguimos interiorizar temáticas de tipo radical, crecer con ello, no desarrollar, evolucionar, que es la gran palabra, evolucionar. Entonces, espontáneamente, automáticamente, eso se transmite y lo compartes con tus alumnos. Y entonces, aparentemente, eres como cualquier otro docente, no tienes ninguna diferencia, ninguna. Pero es como dos árboles, uno con raíces largas y fuertes y otro con raíces someras. Aparentemente son iguales, pero no tienen nada que ver entre sí. Entonces, para mí, esa es la formación del profesorado más importante y en la que estamos intentando trabajar. Invitamos a quien le interese este enfoque, pues compartir, ponemos en contacto y seguir trabajando. Es compatible y es deseable que sea compatible con la formación en competencias y en todo lo demás, la mejor posible, pero no solo. Esa es un poco la síntesis. Y termino con un pequeño proverbio chino. Dice, no es que el pozo sea demasiado profundo, es que la cuerda es demasiado corta. Y a lo mejor el cubo está rajado. Y bueno, pues ¿qué es la cuerda? Pues todo lo que tenemos como instrumento. Y el cubo igual. Y se acabó. Muchas gracias. Temas radicales.
Nos hace falta a veces, pero yo también. Muchísimas gracias.